Vamos a comenzar eh, desde el principio, de nuevo, versículo 30. La primera frase ya nos dice mucho, la primera sección, la primera frase, dice así. Ine yamim baim neum Hashem. He aquí, vienen días, declara Hashem. Vienen días. ¿Qué días son estos? Son días del momento de Jeremías. Entonces, vamos a seguir. Vejarati et bet Israel, bet Yehuda berit Hadashah. Que yo voy a concertar con la casa de Israel y con la casa de Judá pacto nuevo. Bien, Jeremías anuncia que vendrán días en que el Eterno va a concertar con la casa de Israel y con la casa de Judá un pacto nuevo. Aquí ya tenemos que preguntarnos por qué el profeta menciona a la casa de Israel y a la casa de Judá y por qué no menciona a todas las naciones. Obviamente no es algo de acepción de personas en Dios, sino que en la Escritura, en muchas oportunidades, el Eterno, a través de los profetas, le habla a su pueblo, porque el pueblo de Israel tiene una razón de ser, de haber sido formado por Dios en este mundo, no porque el Creador eh, no ame o no valore a todo ser humano que no sea del pueblo de Israel. Eso también lo estudiaremos en otra oportunidad. No se trata de eso, ya lo veremos con calma después, pero es evidente que los profetas en muchas oportunidades, o en la mayoría de ellas, hablaron al pueblo de Israel, porque esa era la misión principal en ese momento, hacer que el pueblo camine en fidelidad con el Eterno, con el Creador. Y cuando no andaban en buenos caminos, iban los profetas, como Isaías, como Jeremías principalmente, Ezequiel sobre todo, ya que todo aquel que lee su libro verá los reproches que Ezequiel da en nombre del Creador hacia la casa de Israel y la casa de Judá. Ahora, la profecía aquí nos dice en primera instancia que el nuevo pacto lo concertará el Eterno con la casa de Israel y la casa de Judá. Sin embargo, el Nuevo Testamento no dice eso. El Nuevo Testamento dice que el nuevo pacto es con todo el mundo, no principalmente con la casa. Incluso en el Nuevo Testamento, en la gran mayoría se retira al pueblo de Israel, no es tanto para el pueblo de Israel. Aquel profeta Jeremías, que es la base que toma Hebreos, ya comienza diciendo que todo esto está dentro del contexto del pueblo de Israel. Y de nuevo, que si nos preguntamos, ¿pero por qué Dios haría acepción de personas? La respuesta la daremos en estudios posteriores. Veremos cuál es el propósito que existe el pueblo de Israel en el mundo y por qué en muchas oportunidades el Eterno le habla a Israel. Hay una razón de ser y eso no niega o aparta a las naciones. Las naciones tienen un propósito también, eso lo veremos después. Pero aquí, en este estudio, simplemente estamos mirando que el texto habla que el nuevo pacto será concertado con el pueblo de Israel, la casa de Israel y la casa de Judá. Ahora, vamos a seguir leyendo. Dice que no es como el pacto que he concertado con sus padres, o sea, ¿qué padres? El día que los tomé fuerte de sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto. El día que los sacaron de Egipto a Israel, el Eterno concertó un pacto. Ese pacto fue en el monte Sinaí. Dice que el nuevo pacto no va a ser como ese pacto. ¿Por qué? Sigo leyendo, porque ellos profanaron mi pacto o anularon mi pacto, y yo intimé con ellos. O sea, yo fui, también se puede interpretar esto como yo fui el amo de ellos, el señor de ellos. Bien. Ahora, para entender por qué este nuevo pacto no es como el anterior, tenemos que leer lo que sigue y luego vamos a comprender todo el panorama.
Sigo leyendo porque este es el pacto que concertaré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Hashem. Entonces ahí tendríamos que colocarle dos puntos. Este es el pacto que yo voy a concertar con Israel. En otras palabras, el profeta nos está diciendo, ¿quieres saber cuál es el nuevo pacto que el Eterno está anunciando? Es este, dos puntos. He entregado a mi Torah en el interior de ellos, y sobre sus corazones lo escribiré. Escribiré a mi Torah. Entonces, analizando esta frase entera, el nuevo pacto es el siguiente. Mi Torah. ¿Cuál Torah? ¿Hay otra Torah? Solamente hay una Torah que el Eterno dio a Israel, la ley de Moisés. Mi Torah, esa misma Torah, yo la he entregado en el interior de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Es decir, el nuevo pacto es que la Torá que el Eterno entregó a Moisés en el monte Sinaí estará ahora escrita en los corazones, y aquí está hablando de la casa de Israel, y seré para ellos por Dios y ellos serán para mí por pueblo. De nuevo seguimos hablando de Israel. Seré para ellos, ¿para quién? Para la casa de Israel y para la casa de Judá. Para ellos seré por Dios y ellos serán por pueblo. Bien, hasta aquí vemos lo siguiente. Ahora vamos a explicar todo. Cuando el Eterno habla de nuevo pacto y que no va a ser como el pacto cuando salieron de Egipto, esto se refiere a que en el momento que Israel sale de Egipto y hasta hoy en el presente, en el pueblo de Israel también hay un instinto al mal, también hay tendencia al pecado. Por ese motivo, al sacarlos de Egipto, Dios hace un pacto que cumplan su Torah, cumplan su ley. Pero para cumplirla, por supuesto que no es imposible, porque si no, el Eterno no hubiera dado su Torah, no la da si es imposible de cumplir, pero que sí era difícil. Eso, sin lugar a dudas, cuando habían tendencias hacia el pecado. Es más, como dijimos en clases anteriores, si tú lees la Biblia, después de que el Eterno entrega la Torá, la ley de Moisés al pueblo, y lees Josué, Jueces, Samuel, sobre todo el libro de Jueces, descubres que el pueblo de Israel constantemente está cayendo en el pecado de idolatría. Y como dijimos en este estudio anterior, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel todo el tiempo caiga y caiga en ese pecado de idolatría? Era porque había un instinto en esa época, un instinto más fuerte y una atracción más fuerte a la idolatría de lo que hay en el presente. Ya explicamos por qué revisar el estudio anterior. Pero no solamente hacia la idolatría, también hacia otros pecados. Entonces, para cumplir la Torá, para no transgredir los mandamientos de la Torá, se requiere de esfuerzo, se requiere de voluntad plena, sobre todo para aquel que tiene tendencias determinadas a transgredir determinados mandamientos que para él pueden ser difíciles y para el prójimo pueden ser más fáciles, pero igual hay una constante lucha. Sin embargo, el pacto nuevo que el Eterno va a traer será en el futuro, en la cual el instinto al mal que hay en el pueblo de Israel se va a eliminar, pero en el futuro, no ahora, en el futuro, y al eliminarse, la Torá estará escrita en el corazón, en el interior, de tal manera que ya no habrá otra cosa en el interior que impida o que pelee en contra de los mandamientos del Eterno. Por eso dice,
he dado a mi Torá en su interior. Ese es mi nuevo pacto. Que cuando llegue ese momento, yo daré la Torá en su interior y la escribiré en sus corazones. ¿Por qué? Porque adentro ya no habrá ese instinto al mal. Y cuando no existe ese instinto al mal, entonces yo voy a ser para ellos por Dios, como dice el versículo aquí 32, al final, y ellos serán para mí por pueblo de manera íntegra, mi pueblo de manera completa, en la cual no habrá en su interior impureza o tendencia al mal. Y todo esto será no ahora, porque hoy en día todavía tenemos instinto que pelea con nosotros diariamente. Será en el futuro. Por eso al inicio de la profecía dice, aquí vienen días. ¿Qué días? Días del futuro, no ahora. Y la prueba que esto se refiere al futuro, que incluso todavía no ha llegado, está en el siguiente versículo, el 33.